Buenos días, mi nombre es Samuel Gatti y yo les voy a hablar un poco sobre esta revista que hice que se llama Telemática News, que como dice el título, dice todo lo que necesitas saber sobre la telemática. En ello se tratará como que el tema principal de lo que son como es la materia de base de datos. En este caso de lo que son las bases de datos no SQL y por qué son importantes este tipo de base de datos. O sea, es importante. Entonces, primero, ¿por qué existe NoSQL o de dónde surge? A partir de lo que fue lo que se llamó la web 2.0, es decir, en ese momento, antes de eso, solo las empresas que tenían cierta capacidad eran las que subían contenido al internet. ¿Qué pasa? Después de que aparecieron ciertas plataformas como Facebook, YouTube, Twitter, todo este tipo de plataformas que te permiten a ti como usuario subir contenido, entonces empezó a incrementar de manera exponencial lo que son los datos almacenados y por ende, o sea, las bases de datos de igual manera. Entonces, ¿qué pasó? De primer momento se intentó solucionar, o sea, invirtiendo más en los dispositivos de almacenamiento, pero igualito, o sea, hay un momento donde era demasiado, pues el crecimiento, como se dice, fue exponencial. Entonces surgen estas nuevas tecnologías en donde la escalabilidad ya no es de manera vertical, sino es horizontal, y se empiezan a resolver todos estos problemas de accesibilidad que se tenían con los modelos relacionales. Entonces, porque cuando se dice que a qué se refiere las bases de datos no SQL, bueno, como dice, es un lenguaje de base de datos que difieren del modelo clásico, que se basa en lo que es la entidad relación. Esta no se basa en eso, no poseen estas comunes tablas como ya veníamos tiempo trabajando. Y bueno, entre ellos están todos estos programas que se encuentran a continuación, estos gestores, como lo son Redis, HBase, MongoDB, Cassandra, CouchDB, bueno, mucho. En este caso, en la revista, como se ve, vamos a hablar de estos tres, como lo que es Cassandra, MongoDB y HBase. Como se puede ver, Cassandra dice que se trata de una base de datos creada por Apache. En realidad varias son, o la mayoría son creadas por Apache. Aquí dice que en esta en la particular se basa desde el tipo clave a valor. Vamos a ver que existen varios, o sea, del tipo de grafo, otros que están orientados a objetos, otros que son del tipo documento. O sea, cada una parte de un nuevo concepto, ya que no se basan, como ya se dijo anteriormente, ya no se basan en lo que es la entidad de relación. Está el MongoDB, que se trata de una base de datos creada por la 10ª generación del tipo orientado a documentos, y el HBase, que es una de las más antiguas, que es un sistema de gestor de base de datos distribuida, sistema abierto modelado. Entonces, vamos a empezar con el primero, que es Cassandra, que fue fundada en el año 2008. Entre sus principales características tenemos que permite grandes volúmenes de datos en forma distribuida. Por ejemplo, lo usa Twitter para su plataforma. Su objetivo principal es la escalabilidad lineal y la disponibilidad. Es decir, como ya dije, o sea, estos sistemas parten del hecho de que hay muchos usuarios utilizándolo, o sea, miles de usuarios, y hay millones de sentencias que tienen que ser resueltas en muy poco tiempo. Entonces, bueno, como dice, la arquitectura distribuida de Cassandra está basada en una serie de nodos iguales que se comunican con un protocolo P2P, con lo que la redundancia es máxima. De igual forma, Cassandra ofrece soporte robusto para múltiples centros de datos con la replicación asíncrona sin necesidad de un servidor que permita. Y bueno, como dije, estas son las principales características. Están lo que es el MongoDB, que también fue creado en el 2009. Como se ve, casi todos son creados más o menos a partir de la misma fecha. Como dijo, esto fue a partir de la necesidad de que tenían por los usuarios, subían mucho contenido. Entonces, entre las principales características de lo que es el MongoDB tenemos que guarda estructura de datos JSON. Esto es como dice, pues, tiene entre paréntesis que una especificación similar a JSON. ¿Qué pasa? Que es como, son unos tipos de datos como JSON, simplemente que estos se guardan de forma binaria. Esa, como decía, es la particularidad que tiene. Se dice que tiene un esquema dinámico, haciendo que la integración de los datos en ciertas aplicaciones sea más fácil y rápido. Entonces también dice que es una base de datos adecuada para su uso en producción y con múltiples funcionalidades. Esta base de datos utilizada mucho en la industria, como implantaciones de empresas como NTV Network, Craigslist, Foursquare, y entre otras. Se utiliza más que todo en la producción. Está también HBase, que esta fue, como dije, fue una de las más antiguas. Esta fue desarrollada en el año 2006, también es de Apache.
Bueno, y entre sus principales características dice que es un almacén de datos orientado a columnas de tipo clave-valor y basado en el Handbook y HDFS. Se ejecuta sobre, bueno, lo mismo, se ejecuta sobre HDFS y es adecuado para acelerar operaciones de lectura y escritura en los grandes con un alto rendimiento. Entonces, podemos ver como que las principales ventajas que tienen cada uno y de acuerdo a esas ventajas es que uno ve el tipo de aplicaciones que lo utilizan. Como por ejemplo, Cassandra dice que posee un lenguaje propio, que el cual es el SQL, y dice que tiene un más alto rendimiento por el número máximo de nodos en todos los experimentos. Por eso es que lo utilizan plataformas como Facebook, Twitter, todo este tipo de aplicaciones. Netflix también lo utiliza. Está lo que es el MongoDB, que dice que posee una potente síntesis de consulta. Dice que cualquier documento puede ser indexado, esto es muy importante, y tiene la capacidad de realizar consultas utilizando JavaScript. Por esto es que igual, cada programa, cada aplicación referente a sus características. Por eso es que lo utilizan, como dice así, más que todo en lo que es la producción. Y el HBase, que dice que es altamente escalable, porque bueno, esta fue una de las grandes novedades cuando apareció, ya que fue uno de los primeros, y dice que proporciona una forma tolerante de falla de almacenar grandes cantidades de datos dispersos. Es decir, donde hay muchos datos, no sé, 2.000 millones de datos y él necesita buscar solo 50, él lo hace igual de forma rápida. Por eso es que se utilizan en aplicaciones tipo Yahoo o esta. Y bueno, aquí un poco de ver las aplicaciones en las que se utilizan todos estos, como por ejemplo, ya dije, Cassandra, ya que entre sus características dice que tiene muchos nodos, o sea, la facilidad de encontrar todos estos nodos, lo utilizan estas aplicaciones que son de usuario, o sea, son masivamente full de usuarios. Están las otras como en MongoDB, que está Foursquare, Soulful, todas estas aplicaciones. Y en el HB, como dije, que tiene esta gran particularidad de buscar pequeños datos dentro de muchas, como lo necesita Yahoo y muchos programas de lo que es Adobe. Bueno, muchas gracias por su atención.